Bueno, como tratamos en el tema del simposio, mi presentación se basó en la deficiencia de potasio en Entre Ríos y sí, particularmente a nivel de región pampeana no sería un problema grave o no sería un problema en el cual podemos generalizarlo, pero sí, si hacemos foco en Entre Ríos y en ciertas zonas productivas de Entre Ríos, vemos que está empezando a ser un problema porque, como decías, es un nutriente que no se tiene en cuenta en el día a día de los productores, pero sin embargo los cultivos lo demandan. Por ejemplo, el potasio es el segundo nutriente que más necesita el cultivo de maíz. Necesita 20 kilos de N por tonelada de grano y necesita 19 kilos de potasio por cada tonelada. Entonces, esa demanda o esa extracción que estamos teniendo de los suelos y nula reposición, porque se repone solamente el 1% del potasio que se extrae en los granos, ha llevado a deterioro o a mermas en los suelos. Y eso lo estamos detectando hoy mediante análisis de suelo, ¿no? ¿En la provincia de Entre Ríos es marcado el faltante de potasio? No, no te podría decir que es marcado, sino en líneas generales te podría decir que un 30% de los lotes presentan deficiencia de potasio y está bastante zonificado lo que es el centro-oeste de la provincia y sobre todo en lotes más cerca de la costa del río Uruguay, por así decirlo. ¿Hay mucha diferencia con respecto a otras provincias en esa deficiencia? Sí, y básicamente la diferencia se basa en que los suelos entrerrianos presentaban menos potasio original y la caída de potasio en los suelos entrerrianos fue mayor que en el resto de la región pampeana, un poco de la mano de mayor erosión y bueno, básicamente ese fue el detonante mayor, ¿no? ¿Cómo podemos reponer esa faltante de potasio? Y bueno, el principal fuente de este nutriente es cloruro de potasio y lo podemos poner, o sea, obviamente siempre se aplica al boleo, en cobertura total, pre-siembra del cultivo, en estadios iniciales, pero bueno, también lo que vemos es que hay mucha variabilidad espacial dentro del lote de potasio. Vemos que hay zonas de baja productividad que tienen bajo potasio y zonas de alta productividad que están bien provistas. Entonces por ahí es una ventaja para el productor poder aplicar potasio por ambiente. Las zonas realmente bajas, que son donde realmente están por debajo del umbral, en esas zonas aplicar y en las zonas de alta productividad no es necesario o aplicar solo la dosis de reposición. La provincia de Entre Ríos está muy cerca, en cercanía con lo que es nuestros hermanos de la República Oriental del Uruguay y ellos quizás no pueden llevar algo más de ventaja con respecto a este tema, ¿no? Sí, tal es así que en este simposio está Tato Hoffman, que va a hablar del potasio en Uruguay, y nosotros empezamos a trabajar en potasio en 2019, 2020, ahí con el inicio de la pandemia, y ellos empezaron a trabajar 2008, 2009, o sea, 10 años antes que nosotros. Y ellos el principal problema, a mí Fernando García siempre me decía que íbamos a ser los primeros y íbamos a tener deficiencia de potasio y ellos empezaron con los problemas en las zonas que tenían mayor extracción. Y esa mayor extracción, ¿en dónde la veían? En los tambos, que hacían mucho maíz para silo y, o sea, gran parte del potasio vuelve por los rastrojos al suelo. Y al hacer mucho silo, la extracción es mucho mayor que si hacemos solo cultivo de grano. Teniendo esa desventaja por el lado de haber empezado a reponer ese nutriente, quizás sea por otro lado bueno, porque ya sabemos por dónde ir a la hora de solucionarlo. Tal cual. Las investigaciones que vienen haciendo diferentes grupos de investigación de la República Oriental del Uruguay nos van allanando el camino y en gran medida nosotros también tenemos al mentor, a Fernando García, que fue punta de lanza del otro lado del río y ahora está haciendo punta de lanza de este lado. Juan Manuel, por último te consulto, ¿es consciente el productor en líneas generales de la deficiencia de este nutriente? Yo te diría que no generalizado, porque no es consciente, porque sigo viendo lotes con problemas de potasio. Por ejemplo, esta campaña de seca, pese a la sequía, tenemos respuesta a potasio igual, pero veíamos lotes que estaban afectados por potasio de maíz, muy claramente sobre la ruta 14.